tomar asiento, por favor, mis amados hermanos y hermanas. Saludamos a las personas que nos visitan a través de las redes sociales también. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan. El día de hoy tenemos la segunda parte de un mensaje que hemos estado desarrollando con respecto al tema del matrimonio cristiano. Y hoy vamos a continuar con esta segunda parte, la cual hemos titulado La restauración del matrimonio según la Biblia. Entonces, voy a invitarle a que abra su Biblia, digital o impresa, por favor, y vamos a venir a la epístola de los Efesios en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 25 al 33. Efesios capítulo 5. Entonces, dice de la siguiente manera: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus maridos. Bien, cuando revisamos este texto, hace 15 días que estuvimos hablando respecto de él, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos está estableciendo un diseño, una forma en la cual el matrimonio se debe vivir, y que esta está en contraposición con lo que la cultura enseña. Es decir, para la cultura, la unión entre un hombre o una mujer, o aún el matrimonio como lo expanden hoy para decir que es la unión entre casi que cualquier cosa, es totalmente diferente. En la palabra del Señor se nos enseña que esta es una institución santa. De hecho, es la primera institución que fue fundada y por el mismo Dios. Entonces, la unión entre un hombre y una mujer obedece a algo sagrado. Repita conmigo, es un diseño de Dios. Amén. Y como Dios es el inventor, el creador de dicho diseño, podemos pensar que tiene un manual de uso. Cualquiera de nosotros, cuando adquirimos un bien, compramos una solución, por lo general vamos a encontrarnos un manual del fabricante, ¿cierto? Un FAQ, una parte en la cual viene un manual de cómo se utilizan las cosas o cómo podemos sacar el mejor provecho de ellas. Pues lo mismo es con las cosas que el Señor ha creado y ha diseñado. Nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene una manera, tiene un diseño inteligente en el cual él fue diseñado, y el matrimonio como institución también lo es. Esto nos hace entender que el hombre y la mujer, al ser diferentes, son complementarios. Ellos, si cada uno toma su rol, van a poder vivir de una manera pacífica, conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y cuando la humanidad y la iglesia se aparta de ese diseño, de esa línea punteada que Dios ha establecido para vivir de una manera que no es la que Dios ha propuesto en las Escrituras, siempre va a haber una crisis, va a haber tensión, y esa tensión eventualmente puede venir a provocar una ruptura, una crisis total en cualquiera sea el diseño que estemos hablando. Ahora, una de las cosas que puede provocar ese alejamiento de ese diseño o de esa línea punteada en la cual nosotros debemos mantenernos es la cultura. Es decir, el lugar, la sociedad en la cual nosotros nos encontremos. No es lo mismo la cultura tica, latina, que la cultura japonesa, que la cultura israelita. Cada una de ellas tiene una manera de vivir. De hecho, cuando se estudia culturalmente la cultura, valga la redundancia, japonesa, nos damos cuenta que la cantidad de divorcios en esa cultura es muchísimo más baja de lo que otras. Y revisando un poco los principios de vida que ellos tienen, nos damos cuenta que muchos tienen cierto paralelo con lo que la Biblia enseña. La honra, el respeto, la comunicación son pilares importantes para que cualquier relación, pero el matrimonio en este caso, pues se mantenga. Entonces, llama la atención el que cuando se ve la sociedad hoy en día, las tasas de divorcio que existen, nos damos cuenta que no es muy diferente la sociedad versus la iglesia.
Comentábamos cómo en Costa Rica en el 2022, de 13.600 matrimonios que se registraron solo en el 2022, terminando ese año prácticamente el 50% de ellos ya había terminado en un divorcio. Eso es nuestra amada Costa Rica. Y repito, en la iglesia no es muy diferente. Entonces tenemos que prestar atención para darnos cuenta cuáles son las causas, qué es lo que está provocando que esto ocurra. Es decir, hay una manera de vivir, hay una forma de comportarse en la cultura latinoamericana y en Américas, ¿cierto?, que hace que de alguna manera se provoque de una manera muy sencilla tensiones, fricciones y una eventual separación en las parejas. Y como la cultura es algo con lo cual nosotros, pues básicamente somos inoculados, podemos pensar o aprendemos a vivir desde que estamos muy pequeños, lo expresamos o lo manifestamos de una manera natural. Y es aquí donde nosotros tenemos que aplicar el consejo de la Escritura que nos dice que debemos renovar nuestra mente. Repita conmigo, renovar la mente. Y continuando esa idea en la palabra, nos dice, renueven su mente, no se amolden a las costumbres de este siglo. ¿Okay? Entonces hay costumbres en este siglo, hay una cultura en la cual nosotros crecemos que establece una forma de vivir y que la misma podría venir a provocar fricción, roce entre las parejas. Y tenemos entonces que contrastarnos con ella, vernos en el espejo para ver cuánto de eso nosotros podemos tener y debemos dejar de lejos también. Hay personas aquí que de pronto nos están visitando presencialmente o a nivel virtual. Yo les recomiendo que la primera charla la escuchen y hoy esta les va a ser de mucha bendición porque vamos a hablar entonces de la restauración del matrimonio. Cuando vemos hoy en día los matrimonios nos damos cuenta que hay personas que no están necesariamente disfrutando esa unión. Como pastores que constantemente damos consejerías y que atendemos parejas de la iglesia y fuera de la iglesia, nos encontramos, y eso, parejas cristianas, y algunas también como que tal vez no conocen mucho del Señor, pero nos damos cuenta que hay personas que están sufriendo dentro de la relación. Básicamente han llegado a adoptar un modo de soportarse entre ellos, de llevar, como decimos coloquialmente, la fiesta en paz, pero no necesariamente están viviendo el gozo y la plenitud que un matrimonio tiene que tener, que la palabra del Señor nos enseña. Y es ahí donde nosotros debemos entonces prestar atención a esto. Dios no diseñó el matrimonio para que fuese una carga. Dígale al que está al lado suyo, a su pareja, usted no es una carga para mí. Amén. O cuando llega a la casa se lo dice, usted ya no es más carga para mí. Amén. En fe. Ya usted no va a ser más carga para mí. Va a ser un motivo de oración, un motivo de crecimiento espiritual, porque también eso es cierto. El hecho de que usted sea cristiano y venga y conozca los principios bíblicos para vivir en el cristianismo, no lo hace inmune, no lo blinda a las situaciones. Pero es ahí donde el precioso consejo bíblico entra en función, para que entonces usted pueda tomar el modo de Cristo y no el modo de abuelito, de abuelita. Usted no va a sacar el revólver de su bolso como lo hace mi suegra, no es una broma, mi suegra que la amo, ahí está, ni va a sacar el sartén o la metralleta. Esas cosas no se hacen como cristianos. Amén. Son otras, repita conmigo, armas espirituales. Armas espirituales. Eso nos enseña la Biblia. Tomad las armas de vuestra milicia, que son poderosas para destruir todo lo que se levanta en contra del propósito de la iglesia en este tiempo. ¿Quién dice amén? Entonces, la restauración de los matrimonios, según la Biblia, podemos pensar que esto nos va a enseñar a nosotros a colocar fundamentos. No puede haber restauración en nada si no hay bases. Vea, usted va donde un dentista y el dentista necesita aplicar los fundamentos que él conoce de su ciencia para poder restaurar cualquier afectación que usted tenga. Usted va a un edificio que tiene cierto daño estructural y tiene que revisarse los fundamentos. Y en el cristianismo, en el matrimonio y en cualquier cosa es exactamente igual. Necesitamos establecer bases. Es decir, Dios no está en el negocio de simplemente venir a hacerle un milagro a un matrimonio, cuando los problemas que están viviendo obedecen a asuntos de carácter. ¿Por qué razón? Porque Dios puede venir a hacer un milagro y solucionar por un momento la convivencia pacífica y que ustedes se sientan bonito emocionalmente, pero si sus caracteres no son tratados para poder vivir como Cristo quiere que vivan, tarde o temprano nuevamente vamos a estar en el mismo ciclo. Porque lo que por definición generalmente va a provocar problemas en un matrimonio es el carácter. Es la manera en la cual nosotros nos conducimos, cómo nos comportamos. Hay otras cosas que también median, como las finanzas. De hecho,
Muchos divorcios ocurren por temas financieros, pero afortunadamente también la Biblia nos enseña cómo restaurar las finanzas. Entonces, esta charla apunta principalmente a la restauración del matrimonio desde la perspectiva de lo que nosotros podemos hoy aportar, qué es lo que yo debo hacer para que la convivencia entonces a lo interno ocurra. ¿Cuál es el primer principio que nosotros debemos establecer en nuestro hogar? Para los que están tomando notas, es el siguiente: la necesidad de la educación bíblica para el sostenimiento de la familia. Amén. Entonces, un matrimonio, para que esté bien, es más que salidas, es más que un paseo, es más que tomarse un fresco. Eso está muy bien, eso forma parte, pero para que esa convivencia a lo interno del matrimonio y también de lo que Dios le otorga al mismo, ese legado que son los hijos en los que lo tienen, se necesita la educación bíblica. Amén. Ayer hablaba con mi esposa con respecto a lo impresionante que es cómo Dios teje sus propósitos a lo largo de la historia. Vea, el Señor llamó a un hombre que era estéril, llamado Abraham, con una mujer y ambos ancianos. Y Dios llamó a estas dos personas entradas en años, una de ellas estéril, para formar una nación. ¿A quién se le ocurre hacer semejante cosa? Si nosotros fuésemos Dios, como la película de Jim Carrey, ¿verdad? Seguro salen truenos por todo lado, diría uno. No voy a preguntar a caer en dónde. Pero si nosotros fuésemos Dios y se nos dicen, vea, usted tiene que establecer una nación y le voy a permitir seleccionar una pareja, probablemente usted va a escoger una que esté fuerte, que estén jóvenes, que estén sanos. Yo escogería a Mauricio y Silvia de una vez, pero vaya, formen una nación, ¿verdad? De una vez, vayan, están bien pochotones ambos. Vayan a formar la nación. Pero ¿quién se pone a escoger un par de ancianos y una estéril? ¿Sabe por qué Dios hace ese tipo de cosas? Porque Él le gusta glorificarse, dejar claro su sello en que eso es suyo. Entonces, cuando nosotros estamos atravesando una situación que es un imposible, no se nos puede olvidar quién es Dios. Él es el Dios de los imposibles. Amén. Pero volviendo al punto del argumento, de lo que estoy diciendo es que Dios forma a través de este par de ancianos una nación pequeñita, casi que como Costa Rica, y a través de esa nación, por los siglos, Dios fue tejiendo sus propósitos, la historia de salvación, para que eventualmente se extendiese a toda la comunidad internacional la salvación en Cristo Jesús. Vea qué maravilloso, cuántas de esas personas en esa nación tan pequeña fueron conscientes de que Dios estaba trabajando a través de ellos. Probablemente ni se daban cuenta en cosas de su vida, en un trabajo que Dios les abría la puerta o no, en una relación, alguien que conocían, en una persona que Dios quitaba, Dios tejiendo sus propósitos de salvación para llevar las cosas. Pero ¿por qué eso se mantuvo en ese pueblo? Porque había un pegamento especial, algo que les daba una sinergia y los conducía, que es la palabra de Dios. Por eso cuando usted ve que el Señor les entrega la palabra, les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y pondrás las palabras de este libro por obra. Amén. Porque el respaldo de Dios viene a sus hijos. Sí, amén. Cuando sus hijos obedecen la palabra. Amén. A nosotros nos gusta pensar que Dios nos respalda. Claro, como seres humanos, ¿a quién no le gusta pensar en eso? Nos encanta pensar que Dios va a estar con nosotros y que nos va a respaldar en todo lo que vamos a hacer, pero eso va a ocurrir 100% cuando nosotros obedecemos la Biblia. Amén. Eso es como que usted, de nuevo, compre un artículo y le digan, esta es la garantía de ese artículo. Este teléfono inteligente tiene garantía por 3 años, pero no es sumergible en el agua. ¿De acuerdo? Y usted va y lo sumerge en el agua y va a reclamarle al fabricante. El fabricante se va a lavar las manos en ese momento. Entonces, el Señor nos da su bendición, nos entrega su respaldo. Lo podemos ver cuando Él le habla a Josué en el capítulo 1 y versículo 8. Le dice, no temas, yo estaré contigo hasta el final. Solamente cuida de hacer conforme a las palabras de este libro. Amén. Solamente cuida de hacer eso. Si nosotros entonces, como matrimonio, como padres, establecemos el fundamento bíblico en nuestros hogares, podemos esperar el respaldo de Dios. Y lo maravilloso de esto es que el respaldo de Dios no viene sobre gente perfecta, viene sobre nosotros. Amén.
Dice la Biblia que Él permanece fiel aun cuando nosotros en ocasiones somos infieles. Ahí es donde media la gracia de Dios. Él puede ver en su omnisciencia cuando usted de corazón se está esforzando en seguirlo. Y cuando tropiezas y te arrepientes, el Señor extiende su mano para levantarte. Amén. Dios no espera de ti, de mi perfección. Él espera tu mejor esfuerzo, nada más. Entonces, quítese esa carga de sus hombros de querer ser perfecto. Nada más de su mejor esfuerzo por el Señor. Amén. Y Él va a estar a través de su gracia ayudándote. Y al principio es un poco difícil, sea como parejas o como individuos, caminar en el Señor al principio es un poco difícil. Porque nos dice la Biblia que somos como una criatura espiritual recién nacida, bebés espirituales. Y un bebé espiritual no tiene claridad ni siquiera de un idioma, no entiende lo que sus padres le dicen y conforme crece debe aprender a caminar, a hablar, a relacionarse, y así es nuestro ser espiritual. Se nos da leche espiritual, dice la Biblia, y comenzamos a comer cada vez más sólido hasta llegar al punto en que usted puede estar incorporado como una persona independiente, con un norte claro en la vida y puede conducirse. Entonces, Dios no espera de ti, de mi perfección. Dios espera que tú des tu mejor esfuerzo. ¿Estamos aquí? Vea otro argumento que nos justifica la necesidad de la palabra. Vea, nosotros somos seres integrales. Es decir, Mauricio y Silvia tienen a este pequeño maravilloso aquí, David, y ellos tienen que educarlo, tienen que darle alimento, tienen que darle amor, tienen que cambiarle los pañales de vez en cuando, tienen que estar con él. Él tiene diferentes necesidades. Los seres humanos somos así. Y una que tenemos también, una necesidad que el ser humano tiene, es la del alimento sólido. Vean lo que nos dice la Biblia, el alimento espiritual. Jesús hablando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cada cuánto hay pan en un hogar? En mi casa todos los días. No, ya no tanto. Pero vea, en las despensas más elementales, por lo general, y en esta cultura había pan todos los días. Lo que el Señor les está diciendo a ellos aquí es que así como ellos necesitaban comer pan todos los días, la palabra de Dios debe estar en nosotros también como parte de nuestra dieta espiritual siempre. Porque entonces no solo de pan vamos a vivir. Yo puedo ver un individuo externamente y puedo verlo bien alimentado, puedo verlo fuerte, pero al mismo tiempo esa persona podría estar debilitada con una debilidad espiritual, ¿cierto? Podría tener en algún momento una malnutrición espiritual ese individuo. Entonces su manera de pensar no va a ser adecuada según lo que la Biblia enseña. Su forma de decidir, de ejecutar, de evaluar la realidad no va a ser la misma. De la misma manera que cuando usted no ha comido. Piense si, por ejemplo, usted no ha desayunado, llegan las 3 de la tarde, no ha almorzado, ¿cierto que nos sentimos mal? Cansados, no vemos las cosas de la misma manera. Alguien se brinca el tráfico y usted acelera más bien, ¿verdad? Para ver qué provoca en otro tiempo sin Cristo, ¿verdad? No somos iguales cuando estamos mal alimentados, y cuando no estamos teniendo una dieta espiritual constante también. Somos propensos a cometer errores. Entonces, sin ese componente de la palabra del Señor, las personas tienden a seguir patrones de comportamiento condicionados por su naturaleza caída. ¿Sí? Es decir, conforme yo como la palabra, la verdad del Señor me va a ir permeando y me va a ir condicionando, y yo voy a ir decidiendo, sintiendo y pensándome y pensando de los demás conforme a lo que Dios dice. Pero cuando yo no como de la palabra, mi naturaleza caída es lo que me domina. Mis impulsos, mis sentimientos, lo que me enseñó mi abuela, lo que me enseñó mi papá, esas cosas son las que me van a conducir a mí. Lo único entonces que puede transformar realmente y restaurar a un matrimonio es la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Qué ocurre cuando una persona no tiene identidad? La identidad que da la Biblia, y no tiene propósito. Vea, sin esa identidad y propósitos claros, las personas se vuelven simplemente consumidores. Y eso es lo que ocurre con la sociedad de hoy. A las personas se les enseñan, vea, usted nace, crece, se reproduce y muere, y usted tiene que volverse en una máquina de producir dinero, tiene que alcanzar el éxito como lo enseña esta sociedad, y es para eso que estamos aquí en esta tierra. Nada más. Vamos a la iglesia el domingo a hacer, ¿verdad? Check, pasa raya, chao. Si los vi no me acuerdo. Vivimos de una manera que la cultura nos ha condicionado para volvernos máquinas productivas, no necesariamente para el Señor, pero para el mundo.
la carrera de la rata caída en este mundo. Entonces, nótese cómo la cultura nos enseña a vivir de una manera acelerada, de una manera que viene básicamente a rendirle pleitesía a los ídolos de esta sociedad, pero no necesariamente nos enseña a vivir como el Señor lo quiere, ¿cierto? Vivimos en una carrera, trabajar, acostarnos tarde, exigirnos, estudiar, ir, venir, y en ningún momento estoy diciendo que no debemos trabajar y que no debemos esforzarnos. Lo que estoy diciendo es que esas cosas acaparan el todo de nuestra atención, ¿sí? Y entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender para qué nos ha diseñado el Señor. Dios nos estableció, dice la Biblia, para alabanza de su gloria. Para eso creó Dios al ser humano. Dios creó la creación en 6 días y cuando Él puso la joya de la misma, que es el hombre, Dios lo puso para gobernar. En otras palabras, para que el hombre, Dios a través de él, fuese su brazo de influencia en la tierra. Dios le dijo, sojuzga sobre la tierra. Y hoy lo seguimos haciendo. A pesar de que la humanidad es caída, el ser humano sigue gobernando la creación. Los animales, todo el ser humano lo sojuzga. Claro, de una perspectiva también caída, pero aún en medio de esa humanidad, como se encuentra, podemos ver el diseño de Dios a través del hombre, de sojuzgar la creación. Entonces nosotros, si queremos restaurar el matrimonio, venir al diseño original, debemos establecer el fundamento del por qué y para qué Dios creó el matrimonio. Lo creó para convivencia, lo creó para santificación, lo creó para gozo y lo creó también para establecer un legado en las generaciones. Es decir, que fuese un eslabón de una generación a otra a través del cual se estableciera la cultura del reino y continuara. Entonces, preguntémonos por un momento como padres, ¿estamos nosotros transmitiendo un legado a nuestros hijos? ¿Somos nosotros un referente de Dios en la casa? Es decir, cuando nuestros hijos nos escuchan, ven a una persona orando, ven a una persona imperfecta pero que se arrepiente, que cuando los papás se pelean, eventualmente también los ve pedirse perdón, orar, arrepentirse y caminar. Ve personas imperfectas pero que verdaderamente en ellos se ve el Espíritu de Dios obrar. Porque cuando ellos crezcan y enfrenten las situaciones en la vida, a través de esas experiencias que tuvieron con sus padres, van a poder también tener un ejemplo de lo que tienen que hacer. Cuando lleguen a sus matrimonios y tengan roces, van a recordar cómo sus padres lo trabajaron. Van a recordar cómo era su padre en su relación con Dios, cómo era su madre. Y entonces el niño va a buscar una mujer así. Y la niña también va a buscar un hombre con esas características. Y si lo único que puede ver en nosotros es una máquina de producir dinero o una persona sumamente embuida en lo que quiere, pero que nunca se acercaba al Señor, eso es lo que va a quedar en su inconsciente. Eso es lo que él va a pensar que es lo normal. Entonces, en nuestras vidas tan ocupadas, debemos mostrarles de maneras sencillas, diarias, constantes, lo que es tener una relación con Dios. ¿Quién dice amén? Entonces, la palabra tiene que establecerse como el manual de vida. Debe ser lo que para nosotros establezca el punto de decisión. En los matrimonios muchas veces va a haber diferencias de opinión. No, yo creo que esto se tiene que hacer de esta forma, vamos a enviarlo a esta escuela, no a esta escuela, no a esta otra, no, este deporte no lo va a entrenar, es este deporte, a mí no me parece danza, a mí me parece esto, porque son dos familias diferentes que se unen, ¿cierto? Muchas veces en cosas triviales va a haber diferencias. Y muchas veces va a haberlas también en cosas más importantes. Y ahí es donde nosotros no podemos simplemente que prevalezca un apellido ni el otro. El manual de vida, el punto de decisión, el eje debe ser la palabra del Señor. Entonces, como matrimonios que están acá, háganse un pacto ustedes mismos. Y es decir, no va a ser ni su decisión ni la mía, sino lo que diga la Biblia. Si usted establece eso, va a ser un eje, va a ser un norte, un derrotero que le va a garantizar a usted el respaldo de Dios. ¿Sí? Y todos queremos eso. Pero también lo que va a pasar es que muchas veces vamos a necesitar ejercer humildad, bajar nuestro carácter, porque tal vez no nos gusta lo que la Biblia dice, pero es lo más sabio, es lo que conviene, pero no nos gusta. Cuando la palabra del Señor dice que la palabra áspera hace subir el furor, entonces nos está enseñando que tenemos que bajar más bien los decibeles.
que no podemos ser tan sarcásticos muchas veces. ¿A quién le gusta el sarcasmo? En otro tiempo, ¿verdad? El sarcasmo nos gusta. Como ticos nos encanta la chota y el sarcasmo, somos así. Pero a veces no conviene dentro del matrimonio. Cuando hay que tratar temas sensibles, cuando hay que recordarle a una persona sus fallos, no conviene. No conviene, por experiencia propia se lo digo, tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de comportarnos. La Biblia dice que su palabra sea sazonada. Y eso no quiere decir que vamos a agarrar el paprika, ¿verdad? Y le va a poner usted a la lengua, sino que usted va a añadirle sabiduría, gracia a lo que usted dice. Con amor va a tratar las cosas. Y a veces no nos sale, yo no sé usted, pero a mí no me sale de entrada, así como cuando uno está como un poquito alzado, no le sale a la primera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Morderse la lengua, no muy duro, pero sí morder. Guardar silencio, hacerse a un lado y orar. Y preguntarle al Señor cómo manejaría Él el asunto. Señor, ¿qué haría usted en mis zapatos? Y casi siempre Dios no respondería de la manera que uno lo hace. Lo hace totalmente diferente. Lo hace con gracia, lo hace con misericordia, pero también con verdad, porque las dos van de la mano. No vamos a hacernos de la vista gorda con las situaciones, hay que establecer la verdad de por medio, pero la verdad no te da permiso para maltratar. La verdad es simplemente la sabiduría de Dios de cómo se hace. A eso tienes que añadirle el fruto del Espíritu Santo, el amor, la templanza, la bondad, la mansedumbre. ¿Quién dice amén? Y sabe, eso es muy hermoso, no solamente porque en el matrimonio es posible, es lindo porque así es como Dios nos trata. Y así cuando nosotros falláramos, Dios nos tratara como nosotros tratamos a los demás, no habría ni uno aquí, ni uno. ¿Sí? ¿Cómo trata usted a la gente cuando usted está enojado? Yo no sé usted, pero yo en otro tiempo era como implacable. Y el Señor va tratando con uno, le va enseñando, ¿sabe? La benignidad. ¿Qué es ser benigno? Tratar a los demás como el Señor te ha tratado. Y a mí son tantas las veces que me ha perdonado que me da vergüenza, más bien, no ejercer misericordia hacia otro individuo. Me da vergüenza. No es justo, porque Él se ha comportado así conmigo. Él ha tenido misericordia. Cuando me he caído, no he ni levantado la cabeza y ahí está su mano y me levanta. Ese es nuestro Padre, misericordioso y amoroso. Así Él trata con sus hijos. Dice, 70 veces cae el justo y 70 lo levanta. Y aquí en misericordia da nuestro Dios. Él está ahí. Entonces, Él quiere que nosotros lo imitemos a Él. Y no solo a lo interno del matrimonio, cuando usted trabaja con otras personas, interactúa con otras gentes allá afuera, ¿cómo quiere Dios que usted interactúe con ellos? Igual, con misericordia, porque de nuevo, nosotros somos la joya de la creación. Estamos aquí para ser el brazo de Dios, socios de Dios, para tocar el mundo, para llevar el mensaje del Evangelio allá afuera. ¿Quién dice amén? Entonces, justificando la necesidad del conocimiento bíblico dentro del hogar, hay algo muy importante que nos ayuda a darle forma a esa verdad, a incorporarla, a ponerlo por obra, y son las prioridades. Nosotros necesitamos establecer prioridades. Si usted practica un deporte, usted va a ver los atletas, por ejemplo, de alto desempeño, usted va a ver que ellos tienen marcado sí o sí un horario para entrenar. No es algo aleatorio, está marcado en el tiempo, es intocable ese espacio para entrenar. Si usted va a la universidad, por lo general usted va a tener un horario de estudio. Si usted tiene un negocio, usted va a tener toda una serie de procedimientos para hacer las cosas. Y si usted quiere conocer a Dios, usted también tiene que establecer prioridades. ¿Qué nos dice la Biblia? El primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás al prójimo como a ti mismo también. Entonces eso nos establece un punto de partida. Dios es la prioridad. Amén. Después del Señor está la familia, después está el ministerio y después de eso está todo lo demás. Pero cuando hablamos de la familia, ahí también podemos pensar que hay subcomponentes, hay otras prioridades dentro de la familia, porque muchas veces entonces decimos, el primer ministerio es la familia, entonces todos los domingos es paseo familiar y nunca se honra a Dios, ¿cierto? Entonces, si la primera prioridad es el Señor, nosotros tenemos que honrarlo a Él. En nuestro día a día tenemos que tener un espacio con Él. No debemos dejar de congregarnos, dice la Biblia, como a algunos se les hace costumbre. Debemos congregarnos constantemente. Y cuando llegamos a la familia también hay prioridades.
Cada uno de nosotros dentro del matrimonio tiene que tener su espacio individual de relación con Dios. Entonces, a veces el esposo se recuesta a la esposa o viceversa. No, ore usted, porque usted es el que Dios lo escucha. Todavía tenemos como ese lastre religioso, cuando recordemos que la Biblia nos dice que cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes. El sacerdote en el pensamiento bíblico era aquel que tenía acercamiento a Dios. Y Dios nos dice en el Nuevo Testamento que el pueblo, todos ahora somos sacerdotes. Entonces Dios quiere que tanto el cónyuge, el esposo como la esposa, ambos tengan de manera individual su relación y también de manera conjunta. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Puede hacer que usted tenga semanalmente, bisemanal, un espacio en el cual juntos oran. Y eso es algo muy práctico. Usted se va a acercar y va a decirle, bueno, yo de mi tiempo a solas con Dios he estado aprendiendo esto. O Dios me ha estado tratando en este asunto. O me está costando esta parte. Ore usted por mí. O tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo las deberíamos tomar? Eso debemos establecerlo. Debemos hacerlo en un espacio íntimo, pero también en un espacio social abierto cuando hay hijos, que ellos puedan ver a sus padres hablar de temas espirituales, orar, tomar decisiones prácticas con la sabiduría bíblica, porque eso va construyendo en ellos también un fundamento. Les va preparando de una manera indirecta, elegante, atractiva, para que ellos también puedan ser personas conforme al corazón de Dios, pero puedan vivir el matrimonio como el Señor lo quiere. Entonces, tiene que ver esa relación con Dios de manera individual. Los cónyuges deben tener esto, pero también un aspecto aquí importante dentro de la familia es la relación entre el cónyuge. Muchas veces nosotros se nos hace la rutina de vivir. Entonces, vamos, salimos, venimos y no sacamos tiempo especial para cultivar la relación. Escúchenme bien todos los casados, todos los que están aquí. Establezcanse ojalá un día al mes para ustedes salir. Sin niños, ojalá si es posible. Dejen los chicos con Tito, con Tita, o si no, bueno, será llevarlos, pero que sea un espacio para ustedes, nada más, donde no se hable de lo típico, donde puedan compartir, donde puedan unirse. Hablábamos en la primera entrega de este mensaje, inclusive a nivel de intimidad, es importante que las parejas cuiden esto. Amén. Es importante que se cuide este aspecto. La palabra del Señor dice, no dejen de unirse, a no ser que sea por un corto tiempo, y eso para ayunar. Imagínense, entonces si usted dice, no, yo no he estado uniéndome con mi pareja, la pregunta que le voy a hacer es, ¿está ayunando? ¿Cuánto lleva de ayuno? ¿Sí? No, pastor, es que tenemos 4 meses de nada. Ok, 4 meses de ayuno tiene. Está muy raro, ¿verdad? Es el Señor el que da ese consejo. ¿Y sabe por qué lo dice? Dice ahí, no sea que Satanás los tiente. O sea, hay una amenaza latente cuando las parejas no se unen a nivel de intimidad sexual. Es importante que esto se cuide. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que no quede simplemente en palabras, estableciéndolo en un cronograma, ojalá. Un espacio para salir, un espacio práctico. Hoy en día hay una tendencia de muchas parejas que lo están haciendo, que es salir a dar una caminata juntos. Algo súper práctico, salen a caminar, hacen ejercicio y al mismo tiempo hablan. Algo que les permita a ustedes tener un punto de contacto para poder hablar y escuchar el corazón del otro. Cuando nosotros estábamos recién casados, durante los primeros 3-5 años lo ejercíamos mucho y era un espacio en el cual simplemente preguntábamos al otro qué hay en su corazón. No qué está pensando, qué hay en su corazón, cómo se ha sentido, es decir, abrirse. Nótese que cuando el Señor habla de Adán y Eva dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso nos habla de que había tal nivel de transparencia en la relación de Adán con Eva que ellos se entendían en todo nivel. Cuando pecaron, inmediatamente empezaron a cubrirse, y eso es lo que hace el pecado en nosotros. Comenzamos a colocar caretas de temores, de complejos y un montón de cosas, y las personas tienen este montón de fachadas, y para llegar al individuo y a lo que está sintiendo hay que atravesar cada una de ellas. Pero como cristianos debemos estar en la capacidad de poder abrir y hablar de lo que hay en nuestro corazón, expresarnos, eso tiene que estar. El Espíritu Santo nos ayuda en eso. Entonces, dentro de las prioridades a nivel de la familia, estamos hablando Dios, familia, relación con Dios, relación con el cónyuge. Y número 3 están los hijos. Y nótese que estamos poniendo a los hijos como número 3.
dentro de la familia. Y por una razón muy práctica, poner a los hijos por encima del matrimonio va a generar problemas en la relación, sí o sí. Entonces, muchas veces hay hijos o esposas que se refugian en los hijos, o al revés. Eso ocurre muchas veces. Y no puede ser. O a veces se descuida la relación de pareja por los hijos. Entonces, hay muchos divorcios que ocurren justamente en el momento que los muchachos abandonan el hogar. Porque se dan cuenta que cuando ellos salen, prácticamente son dos desconocidos a lo interno de la casa. Dejaron de tener comunión, dejaron de tener interacción. Básicamente la relación estaba en función de los chicos. Eso no nos puede pasar. Lo primero es la relación con Dios, lo segundo es cuidar la relación con el cónyuge y lo tercero, los muchachos. Si se invierten los órdenes, toda la estructura colapsa. ¿Por qué? Porque usted no puede dar lo que no tiene. Si usted no está bien con Dios, usted no puede cuidar su pareja. Y si usted no está bien con su pareja, ¿qué le va a dar a sus hijos? ¿Sí? Entonces debemos cuidar nuestra relación con el Señor y debemos cuidar la relación con la pareja. Si la pareja está bien, primero con Dios, si están bien entre ellos, básicamente eso va a repercutir en los muchachos. Es así como funciona. Entonces, de nuevo, vamos a la práctica. ¿Debemos tener interacción con los muchachos? Sí, pero que eso no los acapare en su relación. Más importante es que la pareja esté bien, para que entonces puedan cuidar de los chicos también. ¿Quién dice amén? Después de eso, entonces tenemos Dios, la familia. Dentro de la familia tenemos entonces la relación con Dios, con el cónyuge, con los hijos. Tenemos también el ministerio. Aquellos que le sirven al Señor, el ministerio tiene lugar. ¿Cierto? No es el tema ahorita, simplemente lo estamos mencionando y después todo lo demás. Si esa prioridad se establece, el hogar a lo interno básicamente va a ser una escuela, un lugar de aprendizaje, donde la familia se va a cuidar, donde los muchachos van a ser automáticamente preparados para la vida y las cosas van a poder andar. Hemos hablado entonces de fundamentos bíblicos, de la necesidad de que ese conocimiento de la palabra esté, de prioridades, pero ahora entonces venimos a la necesidad de la restauración. Estamos hablando de dos seres imperfectos que se unen. Uno viene con una cultura, otro con el otro. El potencial de roces es asegurado. Aquí no hay un solo matrimonio que no tenga roces. Levante la mano alguno que no lo tenga, ¿cierto? Lo vamos entonces a juzgar o a orar por mentiroso por esa persona. Eso no pasa. Todos los matrimonios tienen sus roces. Y es aquí donde entonces nosotros debemos entender este aspecto de la reconciliación. Dios es un Dios de reconciliación. Repita conmigo, Dios es un Dios de reconciliación. Vea lo que nos dice 2 Corintios 5, 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, si aplicamos esto a nivel estructural, jerárquico primero, nos damos cuenta que el llamado de la iglesia es ir allá afuera a reconciliar la humanidad caída con el Señor. Personas que tienen una relación truncada por el pecado y que por el conocimiento de Cristo podemos pensar en un primer nivel de reconciliación con Dios. Pero nosotros también como la iglesia muchas veces fallamos y debemos reconciliarnos con el Señor. Esa es la voluntad de Él, y a lo interno de los matrimonios también. Este mismo principio rige en el momento en el cual ocurre un problema y se rompe la comunión. Ya no es lo mismo la comunicación del uno con el otro. Usted le pregunta y el otro solo trompas le hace, ¿verdad? O no responde, o usted lo ve que ya anda, como decimos los tricos, enchompipado, ¿cierto? Ya anda en ese modo. Y la palabra del Señor nos dice, enójense, no se ponga el sol sobre su enojo, no den lugar al diablo. Entonces, podemos entender ahí que el llamado a la reconciliación debe ser algo rápido, que no pasen más de 24 horas. Ojalá que ustedes se acerquen, puedan hablar, buscar el momento adecuado y entonces reconciliarse. Eso tiene que pasar. No dejen que pase más de 24 horas. La Biblia no nos dice aquí que sean 24 horas, pero sí nos establece una pauta de inmediatez, que sea rápido. Claro, por diferentes caracteres, a veces uno de los dos no quiere hablar. Qué cosa más fea es cuando uno está bravo y le pide que hable, ¿cierto? ¿A nadie le ha pasado eso? A mí me pasa a veces.
Cuando uno está enojado, uno no quiere hablar, uno necesita como equilibrarse con el Espíritu Santo. Entonces, como cónyuges debemos entender la personalidad del otro. Hay unos que son, necesito hablar ya, y hay otros que son, deme tiempo para acomodarme, y acomodar las ideas por el bien de la creación. Amén. Sí. Entonces, entender la personalidad del otro también es sabiduría del Señor. Saber acercarse en el momento adecuado, pero que sea pronto. Si ya pasó una semana y no, hay algo que está muy mal. En un día, ojalá, tienen que acomodarse, orar y entonces caminar. Y pueda que en ese momento, ahí es donde tenemos que echar mano de este recurso valiosísimo de la palabra, la comunicación. Para que haya reconciliación debemos ser verdaderamente honestos. Sí, me dolió esto, me sentí mal, se te fue la mano con esto. Abrir el corazón. Hay personas que a veces están acostumbradas a callar y a guardar. Y cuando usted se da cuenta, explotó Hiroshima de un momento a otro, ¿cierto? Es importante no ir cargándonos y acumulando y reventar. Usted necesita hablar. La Biblia dice, el que tiene algo contra su hermano, vaya, arréglese con él para que pueda entonces presentar la ofrenda. La palabra del Señor nos dice, esposos tienen que vivir con su esposa de manera sabia, no sea que sus oraciones sean estorbadas. Entonces, ¿cuántas cosas Dios no está respondiendo hoy en el matrimonio porque hay algún tipo de crisis interna? No se responden oraciones en hogares donde hay ese tipo de roces. Tiene que haber sanidad, tiene que haber restauración para que Dios responda. ¿Ya qué serio? Entonces, el ser abiertos, honestos para expresar, claro, amerita humildad, amerita transparencia, pero cuando lo hacemos es una bendición. Dios viene, restaura, sana, levanta, responde las oraciones y entonces podemos andar. El matrimonio está llamado a la reconciliación. Matrimonios, parejas que estén aquí, que tengan roces, deben tener esta conversación honesta. Salgan a caminar, vayan a un restaurante o debajo del agua, como les sea más sencillo, ¿verdad? Para que lo hagan más rápido. Busquen el espacio para que puedan tener una comunicación asertiva, directa, y entonces puedan restaurarse. El llamado a la reconciliación es necesario. Siguiente, el amor sacrificial. Culturalmente, cuando nosotros nos conocemos, muchas veces, ¿qué es lo que genera ese vínculo? Algún tipo de atracción. Le gustó la personalidad del otro, o físicamente le atrajo, o el combo completo. Pero rara vez una pareja se atrae por factores espirituales, ¿cierto? Debería ser la norma en la iglesia, pero rara vez una pareja se atrae por ese tipo de cosas. Pero eso tiene que estar. Y uno de los componentes que hay dentro de esos factores espirituales que debe estar en todo cristiano es el amor sacrificial, que es diferente del amor pasional, del amor de las hormonas, o del amor de los amigos, del amor fileo que dice la Biblia. El amor sacrificial es el amor que Cristo nos mostró. ¿Cuál es ese amor? Aquel que es capaz de sufrir y de soportar al otro. ¿Verdad que eso no le gusta al ser humano? Y el mundo no lo entiende, pero eso lleva consigo restauración, poder, tiene la capacidad de transformar, y si no, véase usted mismo donde está hoy. A través del amor sacrificial de Dios en su vida, Dios lo ha ido transformando a través del tiempo. Si usted se ve hoy hace un año, usted es totalmente diferente de la persona que era hace un año, porque Dios te ha amado a través de Cristo, con ese amor que te ha soportado, el amor sacrificial, Él ha estado ahí transformándote, amándote, manteniéndose fiel. Cuando has sido infiel, Dios ha permanecido a tu lado. Ese es el amor sacrificial de Cristo. Dios no nos ama a nosotros con un amor pasional, es el amor sacrificial de Dios, el que verdaderamente tiene poder, el que dice la Biblia que ese amor, dice, cubrirá multitud de faltas. ¿Vea qué increíble? Ese es el amor que transforma y ese es el amor que restaura un matrimonio. Dios puede restaurar cualquier situación en un matrimonio cuando nosotros decidimos ser un canal de ese amor. Entonces, para hacerlo, necesitamos primeramente venir a término con Dios y decir, ok, Señor, yo reconozco mi falta. Yo no me he comportado de la manera que he debido en el matrimonio. He sido altivo, he sido grosero, he sido, no sé, he descuidado la relación. Tienes que reconocer tus errores, pedirle perdón al Señor. La palabra dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia.
Cuando Dios derrama esa misericordia en ti, al mismo tiempo te está capacitando para que puedas ir entonces a restaurar tu matrimonio. Tú no puedes restaurar algo si no tienes las herramientas necesarias. Y para restaurar un matrimonio necesitas el amor sacrificial de Dios. Es más que colocar una curita, es más que algo externo y cosmético, es más que buena comunicación, es más que eso, se amerita el amor de Dios allá interno. Amén. Entonces la restauración del Señor empieza en un matrimonio por uno. Yo decido reconocer mi error, arrepentirme y llevar ese amor también a la otra parte. Cierto que cuando nosotros nos hemos alineado con ese amor y vamos a hablarle a la otra persona, es diferente. Es diferente cuando vamos humildes, cuando reconocemos nuestra posición y vamos en el espíritu, que cuando usted va verdaderamente, pero montado en el caballo de Troya. ¿Verdad? Es diferente. Vamos totalmente con otra actitud. Eso es lo que se necesita. El amor sacrificial del Señor. Efesios 5:25 lo dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿A qué punto? De entregar su vida por ella. ¿Estás dispuesto, dispuesta a entregar tu vida por el matrimonio? Es decir, a sufrir, a soportar por un momento. Eso es lo que el Señor nos manda. Yo he conocido matrimonios que Dios ha restaurado a través de ese amor. Y he conocido matrimonios que tal vez que no se ha dado esto, porque una de las dos partes no ha llegado verdaderamente a entender lo que le corresponde. ¿Y qué es? Que para que el matrimonio funcione, ambos tienen que estar en Cristo. Amén. El matrimonio es más que normas de etiqueta, que buena comunicación, que educación. Usted puede ver hoy en día tasas de divorcio en los matrimonios en gente muy educada, de todo estrato, perfil, en toda cultura. Es más que normas de convivencia. El matrimonio cristiano, para que funcione, para que sean compatibles, ambos tienen que estar en Cristo. Y eso es algo individual. Yo debo buscar acercarme al Señor, y cuando cada uno lo hace por aparte, dice: Señor, hazme crecer hasta la estatura del varón perfecto, automáticamente van a hablar el mismo idioma. Por eso la Biblia nos dice: no se unan en yugo desigual, porque cuando usted se une con otra persona y usted está en Cristo, básicamente es incompatible espiritualmente con otra persona. Va a tener ese individuo otras prioridades en la vida, otras cosas lo van a regir, va a evaluar el entorno totalmente diferente. Pero cuando ambos están ahí, cuando hemos hecho ese fundamento, entonces usted comienza a hablar y puede ver esa reciprocidad. El otro piensa de la misma manera, van en la misma dirección, entonces se acoplan. Pueden llegar a ser lo que la Biblia dijo: una sola carne. Uno solo en visión, uno solo en propósito, un solo norte, pueden ir en la misma dirección que el Señor quiere. Entonces, si usted está aquí y usted dice: ¿cómo restauro mi matrimonio? ¿Cómo puedo ayudar a una persona que necesita que su matrimonio se restaure? El consejo es llevarlos a Cristo y asegurarse de que su vida esté configurada, definida, formateada por esa verdad. Y a partir de ahí todo va a empezar a caer por su propio peso. Lo que tiene que quitarse se va a quitar, las decisiones se van a tomar, no van a quedarse pegados en algo, en un impasse, sino que van a poder avanzar en lo que el Señor quiere. ¿Quién le da la gloria al Señor? Eso nos lleva al penúltimo punto aquí, y es la importancia del perdón y la restauración. Qué lindo, ¿verdad? Así como el Señor nos ha amado. Dice Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro, perdónese, de la misma manera que Cristo lo perdonó. Pensémonos por un momento en el escenario que a usted le diga: se acabó el perdón para usted. Ese es el crujir de dientes verdaderamente. Y eso viene un día para la humanidad, cuando venga el rapto. Y ya no va a haber más perdón ni sangre efectiva para nadie. Se acabó. Hay un tiempo. Imaginémonos nosotros un momento en el cual Jesús diga: se acabó la cuota de perdón para usted. Qué serio. Aquí nos dice que debemos perdonar como Cristo nos ha perdonado. Es más, la Biblia nos dice que al que no perdonare, el Señor no le perdona sus pecados tampoco. Entonces, a lo interno del matrimonio debemos tener esta actitud de que así como yo valoro y aprecio el perdón de Dios hacia mí, yo dejo también perdonar al otro individuo. Nosotros no somos quien para retenerle el perdón a nadie. No lo somos. Debemos perdonar.
Y sabe, eso es terapéutico, eso sana el corazón. Cuando usted retiene el perdón, eso lo enferma. La persona se debilita, se siente mal. Retener el perdón es lo peor que hay, pero cuando usted perdona, eso es sanidad para usted y para el otro, automáticamente. Vea qué maravilla cómo fluye el amor de Dios, cómo restaura y sana. Entonces necesitamos perdonar. Ahí debemos hacernos un autoexamen, revisarnos al interno del matrimonio. Hay cosillas que le resiento al otro, hay cosas, sí. Si es que me cayó tan mal cuando quemó el pinto, yo decía ando a desayunar, es una broma, ¿verdad? Pues debemos aprender a perdonar de corazón, soltar, dejar ir, para que entonces venga ese perdón a nosotros. Lo último aquí es la necesidad de la permanencia en el matrimonio. Es decir, yo he escuchado parejas en consejerías que mencionan la palabra divorcio a menudo. Bueno, si esto no funciona, nos divorciamos. O de por sí ya me tiene cansado y nos divorciamos. La palabra divorcio en el matrimonio básicamente es prohibido. Háganse ustedes como matrimonio el propósito de que cada vez que la mencionen van a sacar 20,000 colones y los van a poner aparte, ¿sí? O más. Van a ponerle una cuenta para el viaje de fin de mes o el paseíto que van a hacer. Cada vez que mencionen divorcio, 20,000 colones a la cuenta de viajes, una vez. Es prohibido mencionar esa palabra. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder y usted puede lesionar al cónyuge y también el enemigo está deseando que usted diga algo que no tiene que decir. Porque palabras de bien y palabras de mal hay en nuestra boca. Entonces usted lo escucha y dice, Satanás, qué dicha, eso es lo que tiene en el corazón. Entonces se va a trabajar con el otro, empezar a minarle la mente. Porque así trabaja el diablo. Entonces tenemos que tomar la decisión de permanecer. Vean lo que dijo Jesús. Así que ya no son dos, son uno. Piénsese usted como uno solo, que diga, ok, voy a cortarme un brazo, ¿verdad? Que sería muy doloroso. Ya no lo piense así. No se piense como dos, piénsense como uno, nada más. Ya no son dos, son uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No tenemos nosotros la potestad de venir a pensar, dividir algo que Dios unió. Si usted se casó delante del Señor, no tenemos esa potestad. Debemos verlo como la unión sagrada. Cada matrimonio en la tierra, en Cristo, representa esta idea de Dios a través de la cual Él estableció al hombre en la tierra. Es un eco, una instancia de ese diseño que Dios creó. La unión entre un hombre y una mujer, la institución capaz de postergar el legado, de vivir para el Señor, de impactar el mundo. Tenemos que tenerlo en alta estima, verlo como algo sagrado, darle el peso, la importancia y el lugar, la prioridad que eso amerita también, para que entonces las cosas puedan conducirse como el Señor lo quiere. ¿Quién dice amén? Para ir finalizando, dinámicas entonces que tenemos que tener parejas cristianas, el estudio bíblico. Háganse el propósito como parejas de asistir a las reuniones de matrimonios. Tal vez usted dice, es que nosotros no hacemos estudios bíblicos. No leemos la Biblia de vez en cuando. A veces el pensar en un estudio bíblico nos asusta un poco. Es simplemente una lectura juntos, una vez al mes. Tal vez usted no lo hace hoy. Acérquese a la iglesia, acérquese a las reuniones de matrimonios para que puedan compartir. Si usted está atravesando una situación difícil en su matrimonio, busque al Señor. Y si usted no haya respuestas ahí, acérquese a los líderes, busque consejería matrimonial. No deje las cosas desatendidas, porque tarde o temprano eso va a seguir minando, lesionando, hasta que va a ser muy difícil que las cosas se restauren. Busque apoyo, busque ayuda. Si usted necesita, le duele un diente, usted va a donde el dentista. Le pasó algo al carro, si usted no es mecánico, busca un taller. Y su matrimonio es más valioso que eso. Busque ayuda, porque la hay. La palabra del Señor dice, acercaos a Jehová y Él se acercará a vosotros. Si usted se acerca al Señor con intención, Dios también responderle recíproco a nuestra búsqueda. Participe de eventos. Pronto vamos a hacer un retiro de matrimonios nuevamente. Invierta. Vea, el retiro es algo maravilloso, poderosísimo. Es un principio bíblico. La Biblia nos enseña que Jesús solo se apartaba, se retiraba. Y también con los discípulos, ellos se retiraban.
Los retiros matrimoniales es eso, vamos a apartarnos para dedicarle un tiempo a Dios, para buscar su rostro. Dios responde, Dios se manifiesta en esos encuentros. Amén. Y por último, la comunicación. Ya lo que nos dice Santiago 1:19. Sepan esto, hermanos míos, amados, que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, antes de hablar, nosotros tenemos que aprender a oír más, a escuchar con atención, a tener una escucha activa. Cuando su cónyuge le dice algo, escúchele con sus oídos, pero escúchele también con el corazón. Escúchele en el espíritu, entienda lo que le está transmitiendo. Si su esposa le dice, es que me siento que no estamos cuidando las relaciones, me siento desatendida, póngale atención. Si usted ve a su esposa muy callada, acérquese a ella, hablen, compartan, inviertan en esa relación. Un día sus hijos se van y quedan ustedes ahí. Y cuando estemos delante del Señor, Él nos va a pedir cuentas, sí, de cómo educamos a nuestros hijos, pero también a nosotros, esposos, de cómo convivimos con ellas. Y a ellas, de si se sujetaron al Señor. Dios nos va a pedir cuentas un día de todo eso. Y qué lindo poder llegar con una familia y decirle, Señor, aquí está el legado. Y esas generaciones ahí fueron producto de lo que nosotros pudimos cultivar a lo interno del matrimonio. Vea qué importante, qué valioso. Eso vale más que cualquier dinero, que cualquier empresa, que cualquier cosa que el mundo a usted le dé allá afuera. Yo he visto familias que literalmente lo tienen todo. Perder un matrimonio y después perderlo todo. Simplemente por un orden de prioridades desequilibrado. Y he visto familias también con los principios bíblicos al interno vivir con gran gozo sus matrimonios y ver a sus hijos crecer y establecerse y continuar en los propósitos de Dios. ¿De cuál lado queremos estar? ¿Del lado de una sociedad vanidosa sin norte o del lado del reino de Dios que nos garantiza su respaldo en todo? Amén.